Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Hola con todos. El día de hoy tenemos un podcast sobre un paper acerca de un tema muy de actualidad en el país ahora, que es la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso hace unos meses. Me presento, yo voy a ser la moderadora del podcast. Mi nombre es María Yepes, soy editora invitada de USFQ Law Working Papers y el día de hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Gustavo Villacreces, el autor del paper denominado Primera muerte cruzada en Ecuador, desequilibrio de poderes. Es importante empezar por señalar que todas las opiniones contenidas en el paper y que se van a discutir y conversar el día de hoy son opiniones personales del autor que no comprometen ni se relacionan con la institución o con cualquier institución con la que esté afiliado. Entonces, para comenzar, después de ese disclaimer, les puedo dar un pequeño resumen acerca del paper y del contexto en el que este fue escrito. Como les contaba, este paper fue escrito ante la situación política que enfrentaba el país, a partir del juicio político que buscaba iniciar la Asamblea Nacional y que inició la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso. Entonces, esa era la coyuntura política inicial. Y luego el presidente Guillermo Lasso utilizó su facultad prevista en el artículo 148 de la Constitución para decretar lo que conocemos coloquialmente como muerte cruzada. ¿Y qué es lo que implica la muerte cruzada? Implica la disolución de la Asamblea Nacional y la posterior convocatoria a elecciones anticipadas. Entonces, en el paper del que vamos a discutir el día de hoy, Gustavo aborda esta figura, aborda las razones por las que se activó esta figura en el Ecuador y también busca, analizar esta figura en relación con el juicio político y determinar si en la Constitución, tal como está diseñada la muerte cruzada, implica o no implica un desequilibrio de poderes. Entonces, ese es un poco el resumen del paper del que vamos a conversar ahora. Y para iniciar ya la conversación con Gustavo, le voy a hacer algunas preguntas para poder conocer un poquito más acerca de todos los asuntos que rodean este tema tan interesante y novedoso, porque nunca antes se había aplicado la muerte cruzada en el Ecuador. Entonces, esto es algo que ya introduje un poquito, pero quizás para darles más contexto a nuestros oyentes, Gus, si nos podrías ayudar explicando qué es la muerte cruzada, en qué consiste esta facultad del presidente de la República y cuáles son sus principales efectos de acuerdo con nuestra Constitución. Claro que sí, María. Primero que nada, qué gusto compartir este espacio contigo y también aprovecho este momento para agradecer a USFQ Law Working Papers por esta invitación a este podcast y porque tengamos la oportunidad de profundizar un poco sobre las ideas y opiniones que yo he compartido en mi trabajo y también felicitar por esta iniciativa que tiene el proyecto. Y bueno, ahora sí adentrándonos entonces en la pregunta que me planteas, María, sobre una explicación breve sobre la figura de la muerte cruzada y sus principales efectos. Bueno, la muerte cruzada es un mecanismo constitucional y yo lo podría llamar bidireccional y es un mecanismo de control de los poderes, mediante el cual, bajo causales taxativas, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo pueden destituirse mutuamente. Entonces, en cuanto a los efectos, entre los principales efectos de su ejecución está, como mencionamos, primero, la disolución de su contraparte democrática, siendo yo le llamaría un heteroefecto, pero también conlleva un autoefecto, que sería la propia disolución del poder que está ejecutando la muerte cruzada. El siguiente efecto consecuente a su activación sería el adelantamiento de las elecciones, tanto legislativas como presidenciales,
para el resto de los respectivos periodos y para la reconformación de estos poderes estatales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y finalmente, hasta esta reconformación de los poderes estatales, se genera un tercer efecto, que es exclusivo para el caso en el cual tengamos un poder ejecutivo sobreviviente. Y es que hasta la reinstalación de la Asamblea Nacional, puede expedir decretos ley de urgencia económica, los cuales después pueden ser aprobados o derogados por el órgano legislativo cuando ya se haya reconformado. Eso podría mencionar respecto a los principales efectos. Perfecto. Más adelante en el podcast igual quisiera topar un poco acerca de cómo podemos controlar o cuál es el alcance del control de los decretos ley que emite el presidente, porque estamos en una actualidad, en un momento en el que se están enviando varios decretos ley para control. Pero antes que eso, tú mencionaste que la muerte cruzada se rige por causales taxativas. Y creo que ese es un punto súper importante que recalcar para nuestros oyentes. Y ahí te quería hacer una pequeña como repregunta sobre eso. ¿Por qué crees tú que la muerte cruzada, tal como está prevista en nuestra Constitución, debe responder a causales taxativas? Y si nos pueden también contar cuáles son esas causales, solo para que nuestros oyentes puedan tener esa información. Claro que sí, María. Bueno, personalmente yo creería que esta incorporación, ¿no es cierto?, de las causales que habilitan la ejecución o que pueden motivar de manera constitucionalmente lícita, sabemos, la ejecución de esta figura, responde justamente a las motivaciones que llevaron al constituyente a implementar esta figura. La figura está diseñada para limitar el poder o un abuso del poder, entonces sería contradictorio que una figura que tiene esta finalidad o esta motivación pueda a la final ser utilizada justamente como un abuso de poder. Entonces aprovecho un poco tal vez este momento para hablar acerca del motivo de implementación de este mecanismo en la Constitución vigente del 2008. Y es que revisando las actas de la Asamblea Constituyente del 2008, que es el órgano creador, el órgano supremo creador de la vigente Constitución, se encuentra que los asambleístas constituyentes de nuestro actual diseño constitucional idearon esta figura de la muerte cruzada como me permito citar, como una medida excepcional para superar graves crisis políticas y de conmoción interna, originadas por la pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esta Asamblea Constituyente consideró que con esta figura se establecía, y vuelvo a citar, un absoluto y total equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo para que realmente se logre un espacio de colaboración y de corresponsabilidad entre los poderes del Estado. Entonces, como podemos ver, está diseñado para una contención del poder en un balance o en un equilibrio de entes estatales. Por lo tanto, la existencia de las causales taxativas permite justamente que esta herramienta de limitación de poder también sea per se limitada. Entonces, hablando acerca de las causales, como les había dicho previamente, esta figura es bidireccional, no solamente en el sentido de que la disolución del otro ente estatal también involucra la disolución del órgano ejecutor, sino también porque puede ser empleado por ambos. Entonces, por eso existe esta cruza por el órgano que puede ejecutar, que puede ser ambos poderes estatales, y también la disolución correspondiente al órgano. Entonces, la muerte cruzada que es llevada a cabo por el Ejecutivo respecto al Legislativo está regulada, como tú introdujiste previamente, en el artículo 148 de la Constitución. Y este prevé 3 causales taxativas que le permiten motivar constitucionalmente lícita al Ejecutivo esta disolución del Legislativo. Y el artículo 148 entonces establece que puede ejecutarse cuando la Asamblea Nacional, como poder legislativo, primero se haya arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. La segunda causal podría ser si es que de forma reiterada y justificada el Poder Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que está a cargo del Ejecutivo.
Y la tercera causal taxativa sería por grave crisis política y conmoción interna. Ahora, antes de pasar a las causales de la muerte cruzada llevada por el legislativo, en la muerte cruzada ejecutada por el ejecutivo, valga la pena la redundancia, la primera causal taxativa, que es la arrogación de funciones que no le competen constitucionalmente a la Asamblea Nacional, es la única de las tres causales taxativas que requiere un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional. ¿Cuál es mi lectura respecto a este requisito exclusivo de esta primera causal? Es que las otras dos causales que implican la interrupción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y la grave crisis política, como podemos apreciar a simple vista, responden a fundamentos o situaciones fácticas, no jurídicas. Por lo tanto, la Corte Constitucional o cualquier otro ente estatal no estaría constitucionalmente calificado para calificar hechos, o no sería competente para calificar estos hechos o la veracidad o real ocurrencia material de estos hechos. Pero en cambio, la primera causal que se refiere a las funciones constitucionalmente atribuidas, en ese caso podemos ver que existe una remisión directa a la Constitución, es decir, a una fuente jurídica constitucional. Por lo tanto, sí existiría competencia en la Corte Constitucional para calificar la existencia material de esta arrogación de funciones constitucionales. Y Ahora, ahí pasar permíteme a... que te interrumpa un ratito porque me parece súper interesante lo que acabas de decir sobre la competencia o no de la Corte Constitucional para controlar la causal, digamos, en la cual se fundamenta la muerte cruzada. Y aquí, justo como tú haces la división, la primera causal requiere este control obligatorio y previo por parte de la Corte Constitucional. Y me parece interesante que hayas dicho que de hecho, me parece muy válido decir que este control es obligatorio con respecto a esta causal porque se trata de razones de derecho, mientras que las otras requieren una argumentación más de tipo fáctico. Me parece muy interesante ese punto. Y ahí solo te quería como discutir acerca de lo que pasó justo cuando el presidente de la República, en nuestro caso, decretó la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional, porque las personas, digamos, tenían claro que no cabía un control previo y obligatorio por parte de la Corte, entonces presentaron demandas de inconstitucionalidad en contra del decreto. Entonces, había un montón de demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre si había o no había grave conmoción interna, grave crisis política y conmoción interna, que es la causal que alegó el presidente de la República en nuestro caso. Entonces ahí te quería preguntar, tú dices que la Corte no tiene competencia para calificar hechos, ¿no es cierto? Eso significaría que la Corte no tiene competencia para calificar si hay o no grave crisis política y conmoción interna, ¿verdad? O sea, para verificar será la si consecuencia. existe o no la causal, ¿cierto? Perfecto. Ajá. Y quizás ahí eso ya está abierto, todavía no hay creo que un criterio al respecto, pero la Corte capaz tendría competencia, ¿crees tú, para evaluar la motivación de la causal? O sea, no para evaluar si se configuró o no la causal, o sea, si los hechos alegados por el presidente constituyen grave crisis política y conmoción interna, sino simplemente para verificar que haya motivado el decreto. ¿Crees tú que eso podría ser la Corte o no? Bueno, en este caso aprovecho para remitirme a la observación o al análisis que ha realizado la Corte Constitucional justamente respecto a la figura de la muerte cruzada, como para tener un paraguas conceptual. Y es que en su papel de máximo órgano de control de interpretación constitucional y de administración de justicia en materia constitucional, la Corte Constitucional del Ecuador ya analizó esta herramienta político-constitucional y concluyó que consiste, y me permito citar, en un mecanismo de frenos y contrapesos a través del cual se intenta equilibrar el poder de uno de los actores estatales respecto del otro, y que armoniza un debido equilibrio de los poderes dentro de un Estado constitucional, siendo cada uno celoso guardián de su respectivo ámbito de competencias, y que la división de poderes no es más que la garantía de la libertad. La división es al mismo tiempo interdependencia de poderes.
de tal modo que se garantice que unos pueden controlar a los otros, refiriéndose al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y la base sustentadora del Estado es el equilibrio constitucional del sistema de gobierno. Además, el control del pueblo sobre el gobierno es preciso, en el control que realiza el pueblo sobre el gobierno es preciso asegurar los controles de distintos poderes entre sí. Entonces, de este pronunciamiento o de esta observación de la Corte Constitucional, inicialmente se observaría que únicamente se hace referencia al control interestatal, llamémoslo así, entre los poderes del Estado y también la intervención del pueblo de manera indirecta, llamémoslo así, a través de estos órganos de representación democrática. Y la Corte Constitucional, al menos en esta interpretación que hizo previamente, antes de este escenario que estamos enfrentando actualmente, como vemos, no se desprende una observación a su propia competencia o intervención. Sin embargo, tal vez como inspirándome un poco de manera personal en tu pregunta, María, este ejercicio de este control constitucional debe ser per se constitucional, es decir, requiere nuevamente enmarcarse en un ejercicio constitucionalmente previsto. Y en ese sentido, si bien la Corte Constitucional no podría calificar como tal el decreto de muerte cruzada en las otras dos causales que no sean la rogación de funciones, sí estaría, en mi opinión personal, en competencia de verificar que la ejecución de esta actuación pública se enmarque en los límites constitucionales. Entonces, si bien no podría calificar la causal, sí podría verificar que la utilización de esta herramienta sea dentro de las previsiones constitucionales. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, justo como para ilustrar quizás un poco para nuestros oyentes, el artículo de la 148 de la Constitución, al regular la figura de la muerte cruzada cuando es ejecutada, nuevamente valga la redundancia, por el Ejecutivo, establece algunos límites. Y uno de esos límites, que creo que es a lo que también se refiere Gustavo cuando dice que estos deben ser controlados en caso de que el presidente actúe por fuera de ellos, es que la muerte cruzada, la facultad del presidente, solo puede ser ejercida una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. Entonces, por ejemplo, estaríamos ante un escenario que se debería controlar o que algo se debería hacer si el presidente ejerce esta facultad al año 4, por ejemplo. Se me ocurre a mí que ese podría ser un ejemplo de un límite constitucional que se debería controlar, como tú dices, para asegurarnos que esta figura no exceda los límites previstos en la propia Constitución. No sé qué opinas. Sí, justamente, María, y quiero añadir nada más a esto que si bien este mismo límite constitucional que se encuentra en el artículo 148 respecto a la muerte cruzada del Ejecutivo sobre el Legislativo, se replica también en el artículo 130 de la misma Constitución que prevé la muerte cruzada del Legislativo respecto al Ejecutivo. En esta segunda figura o en esta segunda dirección, llamémoslo así, de la muerte cruzada, se incluye uno adicional, un límite constitucional adicional, y es que cuando el legislativo disuelve o retira de su cargo al presidente de la República, la Constitución prevé que sería el vicepresidente quien asuma la presidencia de la República. Entonces, tal vez también, además de este primer ejemplo que tú nos ilustras, otro segundo ejemplo sería que la Corte Constitucional asegure que sea el vicepresidente quien empiece a ejercer las funciones del Ejecutivo y no sea, por ejemplo, la propia Asamblea Nacional. Entonces, esto mantiene este equilibrio de poderes como un segundo ejemplo de un control constitucional sobre esta figura. De acuerdo, de acuerdo. Gracias por el ejemplo y justo me permite volver a lo que hablábamos antes cuando estábamos conversando sobre las causales, porque nos quedamos en las causales de la muerte cruzada ejercida por el Ejecutivo y te quería preguntar si nos puedes contar un poquito más sobre aquellas previstas cuando el Legislativo es quien ejerce esta facultad, que es lo que nos querías conversar también. Sí, justamente de manera muy breve, porque es bastante simple esta sistematización constitucional, y es que en el artículo 130 de la muerte cruzada del Legislativo respecto al Ejecutivo se replican dos de las causales que habíamos visto en la facultad del Ejecutivo, y es que la primera
causal que tendría el legislativo sería justamente que el presidente se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, caso en el cual nuevamente se requiere una intervención obligatoria de la Corte Constitucional para calificar la existencia de esta causal. Y la segunda sería nuevamente por grave crisis política y conmoción interna. Como podemos ver, y es lógico, aquí no se replica la segunda causal que tenía el presidente, que era la interrupción reiterada e injustificada del Plan Nacional de Desarrollo, porque la Asamblea Nacional no tiene sus competencias justamente de llevar a cabo este plan. Esas serían las dos causales con las cuales contaría la Asamblea Nacional. Perfecto. Con eso creo que ya tenemos una introducción súper clara de lo que es la muerte cruzada, inclusive del control que puede realizar la Corte Constitucional, que debe realizar la Corte Constitucional en ciertos supuestos cuando se activa esta figura. Entonces, después de esta introducción, quisiera conversar un poquito sobre ya la coyuntura actual, política actual, en la que se decretó por primera vez la muerte cruzada en el Ecuador, que ese es también uno de los temas centrales del paper que escribió Gustavo. Entonces, para empezar, yo había dicho que esta es la primera vez que se ejerce la muerte cruzada en el Ecuador, pero ¿sabes tú si existió algún otro intento previo antes del 2023 en el que se buscó ejercer esta facultad? Bueno, antes de la actual ejecución completa de la muerte cruzada, que como dato curioso empezó a hornearse ya desde el noviembre del 2022 del año anterior, intentos fallidos sí hubieron. El más reciente fue en junio del 2022, en el contexto del paro nacional organizado por el movimiento indígena, que duró más o menos 18 días y que se debió al aumento de los precios del combustible y de los alimentos. En ese escenario del año anterior, a mediados del año 2022, la bancada correísta en la Asamblea Nacional ya presentó formalmente un pedido de destitución del presidente Lasso, pero consiguió únicamente 81 votos de los 92 que necesitaba. Entonces, tal vez este fue el más cercano intento a una culminación de muerte cruzada. Pero vamos a ir en retrospectiva, y es que antes de esto, en mayo del 2022, el mismo presidente Lasso ya barajó la opción de la muerte cruzada tras el rechazo legislativo a una propuesta de ley, que fue la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. Y en este caso también se tenía como un estimulante para el presidente, para que el presidente Lasso baraje esta opción, el hecho de que ella había sido denunciado en los Pandora Papers, que fue un caso relacionado con riquezas ocultas, elusión fiscal y lavado de dinero. Remontándonos más hacia el pasado, entre octubre del 2021 y febrero del 2022, el presidente Lasso también ya había considerado como opción la muerte cruzada por los supuestos bloqueos a sus propuestas legislativas. Pero en contraposición, en diciembre del 2021 se habría iniciado en la Asamblea Nacional una moción del legislativo para el proceso de destitución al presidente Lasso por el mismo caso de Pandora Papers. Pero esa moción solamente alcanzó 51 votos. Remontándonos aún más hacia el pasado, entre noviembre del 2019 y mayo del 2020, en el gobierno del expresidente Moreno, también ya se evaluaba la aplicación de esta figura. Nuevamente fue por bloqueos del legislativo ante leyes en materia de urgencia económica. Y lo interesante es que esa consideración que realizó el presidente Moreno fue calificada como, y cito, irresponsable por parte del expresidente Rafael Correa, quien irónicamente fue el impulsor de la incorporación de esta institución de la muerte cruzada en la Constitución que él promovió entre 2007 y 2008. Y como último dato, lo interesante es que en febrero del 2017, aludiendo a la mayoría con la que contaba en la Asamblea Nacional, el expresidente Rafael Correa amenazó con que podía emplear la muerte cruzada en caso de que el actual presidente Guillermo Lasso, en ese entonces candidato, ganase las elecciones de aquel entonces. Entonces, obviamente, esta amenaza de Rafael Correa jamás llegó a concretarse, pero es interesante ver cómo este actor político importante en la coyuntura nacional
durante estas últimas décadas, en ciertas ocasiones promovió la utilización o la implementación de la figura de la muerte cruzada en la Constitución, después amenazó con utilizarla y posteriormente la calificó como una irresponsabilidad del considerar. Pero bueno, más allá de esto, respondiendo a tu pregunta, María, han existido estos intentos, algunos de ellos un poco más avanzados como la moción en la Asamblea Nacional, otros menos avanzados como amenazas, pero de que desde el 2008 ha sido una opción. Y es interesante porque haciendo una breve investigación en los medios de comunicación, es muy llamativo ver cómo se refiere la coyuntura comunicacional social en Ecuador a la figura de la muerte cruzada como el fantasma. Lo llaman el fantasma de la muerte cruzada. Entonces es como esta figura etérea, misteriosa, pero presente transversalmente en la política del Ecuador. De acuerdo, y de hecho me parece muy pertinente calificarla como un fantasma, porque es una facultad muy, por ponerlo en palabras igual coloquiales, muy poderosa que tiene tanto el presidente como la Asamblea Nacional, que también depende mucho, evidentemente, del apoyo popular, de la coyuntura política que tengan ambos actores, tanto presidente como Asamblea Nacional, para ser ejercida. Pero justo también creo que es un fantasma porque por tener consecuencias tan gravosas, puede haber intentos, ¿no es cierto? Intentos para utilizarla, amenazas para utilizarla. Pero en verdad los actores políticos nunca se atreven a utilizarla, sino que la tienen ahí detrás justo como este fantasma, por temor también a las consecuencias. Porque las elecciones anticipadas es una consecuencia y evidentemente la disolución de la Asamblea Nacional y la destitución del presidente de su cargo son consecuencias muy gravosas que, siendo un actor político, no te quieres de enfrentar a esas consecuencias a menos de que tengas algo de certeza sobre el resultado del ejercicio de esta facultad. Entonces, por eso me parece muy pertinente calificarla como un fantasma y también muy interesante observar cómo a la final sí se llegó a utilizar ahora. Y ya se llegó a utilizar quizás como porque todos los frentes, digamos, en los que podía actuar el presidente estaban bloqueados y no tenía más remedio que utilizar esta facultad tan excepcional y tan gravosa y con consecuencias tan particulares como es la muerte cruzada. Entonces, qué chévere estos datos que nos da sobre estos intentos que ha habido para aplicar esta figura. Igual, otra pregunta que me surge de esta como mini historia de la muerte cruzada en el Ecuador es si sabes tú o si conoces casos de otros países o quizás en Latinoamérica en las que si existe alguna figura similar a la muerte cruzada y si esta ha sido aplicada en otros contextos o si es algo más bien que hemos visto como únicamente en Ecuador. Sí, bueno, en este caso es interesante como la evidencia que se desprende de la existencia de esta figura en otros contextos latinoamericanos. Entonces, para comentar al respecto, me voy a permitir citar a John Polgar, ¿sí? Quien ha realizado un breve pero muy conciso análisis al respecto. La respuesta corta es que lo que ahora ha sucedido en el Ecuador constituye la primera vez que se utiliza un mecanismo semejante a la muerte cruzada en América Latina contemporánea. En Perú, por ejemplo, el artículo constitucional 134 sí dota al presidente con el poder de disolver al Congreso, el órgano legislativo, y convocar entonces a nuevas elecciones parlamentarias en el caso de que el Congreso haya denegado su confianza a dos consejos de ministros. Pero esta figura no genera una disolución cruzada, es decir, simplemente permite la disolución del órgano legislativo, pero el ejecutivo se mantiene superviviente. Ahora, una figura similar a la nuestra solo corresponde en la práctica a los sistemas parlamentarios, más que a los sistemas presidencialistas como el nuestro. En todo caso, el autor al que me refiero explica que antes de la tercera ola de la democratización, los juicios políticos en América Latina eran raros, porque los golpes militares fueron el mecanismo típico para destituir a los presidentes, particularmente durante la Guerra Fría. Sin embargo, después de este periodo, las cosas cambiaron
pues el juicio político ahora se ha convertido en el mecanismo principal de destituciones presidenciales en América Latina contemporánea. Solo como un ejemplo, desde 1991 han habido 22 juicios políticos en nuestra región, con 8 destituciones, 4 renuncias antes de la destitución asegurada, 9 casos de supervivencia y ahora, con Ecuador, un caso de disolución del gobierno ante la certeza de destitución. Ese sería entonces un poco el marco en el cual la figura del juicio político ecuatoriano, ahora ya no tan teórico y ya materializado, se enmarca en la región latinoamericana, María. Chévere, eso sí, no conocía esos datos tan precisos y también sorprendentes sobre juicios políticos, mecanismos de control entre ejecutivo y legislativo y su aplicación en el contexto de otros países de Latinoamérica. Entonces, te agradezco por ese dato, qué chévere. Y justo como tú mencionaste el juicio político, ya habíamos conversado, ya habíamos topado este tema un poquito antes de que la muerte cruzada en Ecuador se decretó también como tú dices, ante la certeza de una destitución por parte del presidente Guillermo Lasso en el marco del juicio político. Entonces, te quería pedir un poquito que nos cuentes cómo ves tú la relación entre juicio político como mecanismo a cargo de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, para, digamos, censurar y destituir al presidente de la República, y un poco de cómo funciona este mecanismo de manera muy breve, y su relación con la muerte cruzada, es decir, y aplicándolo a lo que vivimos ahora. ¿Cómo ves tú la relación entre ambas figuras? Claro, María. Bueno, aprovecho entonces para hablar un poco acerca del contexto, ¿no? En el cual estaba enfrentando el presidente Guillermo Lasso antes de justamente ejecutar la muerte cruzada por primera vez. Y es que en el primer cuarto de este año, 2023, el presidente Lasso ya enfrentaba un juicio político por peculado, ante el cual él avisoró que no iba a sobrevivir, porque el presidente no goza de esta posibilidad de supervivencia al juicio político al ser uno de los presidentes con menor apoyo popular en América Latina, con alrededor del 13% de aprobación pública. En su caso, es claro que falló en su intento de conseguir los votos para evitar su destitución en el juicio político y recurrió a la única bala que le quedaba, que era la muerte cruzada. Creo que el enjuiciamiento político que empezó a enfrentar el presidente y del cual escapó con el mayor estilo o con más estilo que Houdini fue efecto de su incapacidad para negociar con las otras fuerzas políticas del país, democráticamente elegidas, para lograr acuerdos de conveniencia para las mayorías y para las minorías ecuatorianas. Personalmente yo considero que la combinación entre las actitudes personalísimas del señor Lasso, que se rumorean en los sombríos pasillos de la arena política, y la deficiencia de sus asesores, llevaron al presidente a la pública mira de la oposición. Eh, por otro lado, la documentación que fundamentó el enjuiciamiento político es de acceso público. Está disponible en la web de la Asamblea Nacional, así como en el portal público de causas de la Corte Constitucional. Y con relación al involucramiento del presidente Lasso en la trama sistemática de corrupción de la cual se le acusó, es discutible este involucramiento del presidente, pero la prueba parecería contundente sobre el empañamiento de este gobierno y sus funcionarios específicos en el tema del peculado. Si bien los asambleístas proponentes del enjuiciamiento político podrían no haber hecho un trabajo suficiente para alcanzar una lógica fuerte de la participación del presidente en los delitos, la actividad de figuras políticas y empresariales muy cercanas al presidente Lasso es preocupante no solo para la estabilidad de las empresas públicas que fueron las principales involucradas y afectadas por estas tramas de corrupción, sino también para la ciudadanía. Esos dineros que fueron malversados son nuestros, son de los impuestos de los ecuatorianos. Entonces, la grave crisis política, en mi perspectiva, es que los ecuatorianos no hayamos recibido explicaciones concretas por parte del presidente Lasso sobre estas actuaciones evidentemente corruptas por parte de sus cercanos, incluyendo, como todos sabemos, a aquellos ya fallecidos.
Entonces, esta herramienta del enjuiciamiento político a la cual se sometió, si bien es una figura constitucional, en esencia es una figura política, de control político, de equilibrio de poderes, y que bueno, seguramente vamos a adentrarnos un poco más en el tema en unos minutos, pero fue como la puerta que permitió esta sala en la cual nos encontramos ahora de la muerte cruzada ya ejecutada, María. Perfecto, y de hecho, gracias por contarnos también un poco de cuáles fueron las razones detrás de ese juicio político que inició la Asamblea Nacional, porque también fue una novedad el inicio del juicio político como tal al presidente de la República. En Ecuador no, digamos, en los últimos años, en todo caso, al presidente de la República no ha sido muy usual que se le enjuicie políticamente y que el juicio efectivamente avance, que es algo que sí pasó en este caso hace algunos meses. Y yo te preguntaba también sobre la relación entre ambas figuras, porque es común escuchar en los medios de comunicación y en la opinión pública en general que el presidente Lasso, al decretar la muerte cruzada, básicamente como le bypassó o hizo un fraude al juicio político, ¿no es cierto? Le vació de contenido a la figura del juicio político porque ejerció esta facultad. Entonces ahí yo te digo como, ¿podemos en realidad hablar de un fraude al juicio político o simplemente tenemos que asumir que que tenemos una constitución para mal o para bien bastante hiperpresidencialista que le otorga al presidente esta facultad sin que podamos hablar de un fraude a la figura del juicio político que inició la Asamblea? Antes entonces de adentrarnos, ¿no?, a lo que ha ocurrido o lo que ocurre en el Ecuador actualmente, creo que un contexto histórico es importante y es para entender justamente la relación entre estas figuras. Retomando entonces la argumentación de dónde surge, qué motivó la existencia de esta figura en nuestro régimen constitucional. Eh, a mi criterio, los asambleístas constituyentes lo que querían con estas figuras, ¿no?, ambas, el enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente y también la muerte cruzada bidireccional, lo que ellos querían era cortar la trágica historia presidencialista justamente del Ecuador. Hasta la presidencia del exmandatario Rafael Correa entre 2007 y 2017, ningún presidente en la historia del país había servido 2 mandatos completos consecutivamente. Lo más cercano es José María Velasco Ibarra, que fue mandatario en 5 oportunidades entre 1934 y 1972, pero él solo logró completar una de sus presidencias. Entre 1997 y 2005, es decir, antes del presidente Rafael Correa, ninguno de los 3 presidentes electos en ese periodo logró terminar su mandato, terminando en 2 procesos legislativos extraconstitucionales y un golpe de Estado. Entonces, en definitiva, parecería que el motivo de implementar ambos mecanismos, muerte cruzada y enjuiciamiento político, en la Constitución del 2008, fue tratar de garantizar la gobernabilidad en el supuesto escenario de una confrontación de poderes que supere el saludable equilibrio y el debate democrático afectando la gobernabilidad. Entonces, con este contexto histórico, resulta bastante interesante evaluar entonces el escenario actual, es decir, qué es lo que ha ocurrido con la ejecución de la muerte cruzada en nuestro país. ¿Es o no una proyección del dogma del equilibrio de poderes? ¿Es o no un abuso del desequilibrio de poderes creado por la propia Constitución? Bueno, entonces, en abstracto, a mi parecer, este mecanismo de muerte cruzada representaría un desequilibrio de poderes, en abstracto. Para que el legislativo, por ejemplo, destituya a un presidente y que ceda su puesto al vicepresidente, se requiere de 92 voluntades, 92 asambleístas eh, que cambien la cara al cargo del presidencialismo. Pero para que el Ejecutivo diluya al máximo órgano de representación democrática, como es la Asamblea Nacional, basta con una sola voluntad, la del presidente. Una actuación que entonces abre paso a un periodo teóricamente de 90 días para una dictadura constitucional
que únicamente puede ser frenada por la Corte Constitucional y con sus limitaciones constitucionalmente previstas. Entonces, en abstracto, el presidente se encuentra constitucionalmente en una mejor condición que la Asamblea Nacional para activar el mecanismo de la muerte cruzada. Pero ahora, entonces, hablando en concreto lo que estamos viviendo los ecuatorianos durante lo que va del 2023, lo que se devela es que el mecanismo de la muerte cruzada ha generado una vía de escape frente al control político sobre el presidente Lasso. En este caso, el enjuiciamiento político por peculado del cual salvó su destitución. Entonces, como corolario a esta pregunta, justamente vale cuestionarnos, ¿será que esta última muerte cruzada o esta primera muerte cruzada que estamos enfrentando los ecuatorianos será la última? ¿O más bien se habrá instaurado un buen incentivo para que futuros presidentes justamente aprovechen esta figura, esta herramienta, para evadir el equilibrio de poderes? Justamente esa es la duda que queda después de los acontecimientos y de cómo se ha ejercido esta facultad extraordinaria y excepcional del presidente de la República. Es decir, justo porque se requiere de una sola voluntad, mientras en el otro mecanismo, además que es un procedimiento bastante largo, que tiene distintas etapas, que tiene una fase de admisión, un control por parte de la Corte Constitucional y distintas mayorías que tienen que pronunciarse en las distintas etapas. En el caso de la muerte cruzada no es así. Entonces, efectivamente, deberíamos preguntarnos si diseño constitucional actual y la forma en que se ha aplicado la figura genera tanto un incentivo para evadir responsabilidad política y también, a su vez, como contrapartida, un desincentivo al órgano legislativo de ejercer su facultad fiscalizadora, porque básicamente si simplemente puede ser contrarrestada o dejada sin efecto útil por parte del presidente de la República, entonces no tendría mayor sentido que la Asamblea inicie el procedimiento previsto en la Constitución y en la ley para destituirle al presidente. Entonces, sí, esa es una de las grandes preguntas que queda de cómo se ha aplicado la muerte cruzada en el Ecuador y que se relaciona con el desequilibrio de poderes al que también te refieres en el paper que tenemos el gusto de compartir ahora. Quizás el último tema que quisiera tocar, y en ese también es un tema bastante interesante, se relaciona mucho con lo que estamos viviendo ahora, es la facultad del presidente de la República de expedir decretos ley de urgencia económica hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Esto de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución. Hemos visto últimamente que el presidente ha enviado algunos decretos decretos ley de urgencia económica, y estos decretos, para que nuestros oyentes igual tengan un poco de contexto antes de que Gus nos cuente un poco más, estos decretos deben ser controlados por la Corte Constitucional. Igual tú ya lo mencionaste en algún momento. Cuéntanos primero, Gus, ¿qué entiendes tú o qué debemos de entender por decretos de urgencia económica? Primero, decretos ley de urgencia económica. ¿Y cuál es el alcance del control que realiza la Corte Constitucional? Quizás nos podemos remitir a los dos últimos casos que ya se han aprobado, que ya se conoce cuál fue la decisión de la Corte, para que nos cuentes un poquito más cómo ves tú esta facultad del presidente hasta que se instale la nueva Asamblea. Claro que sí, María. Bueno, ni los decretos ley de urgencia económica que tienen rango de ley tienen una limitación constitucional, y es que deben corresponder a materia económica y direccionado a atender una urgencia. El control del ceñimiento a este límite está en manos, como tú mencionaste, de la Corte Constitucional. Esta judicatura constitucional ya se ha pronunciado respecto a estos actos jurídicos del presidente al evaluar su constitucionalidad en los casos denominados como UE, ¿no? De urgencia económica. Y a la fecha ya se han dictado, como tú mencionaste, respecto a la constitucionalidad de dos decretos ley del presidente Lasso.
que serían justamente los casos 123/23 y el otro dictamen, el 223/23, ambos emitidos el 16 de junio del 2023. El primero referido a materia tributaria, algunas reformas en el régimen tributario, y el segundo referente a la implementación de zonas francas en nuestro país. Entonces, aprovechando este análisis que ya ha realizado el órgano constitucional, me quiero permitir citar cuál ha sido la perspectiva de la Corte Constitucional. Y es que para este organismo, cito, la disolución de la Asamblea Nacional provoca entonces que el normal funcionamiento de los poderes ejecutivo y legislativo se vea trastocado y que el constituyente haya tenido que incluir un régimen excepcional y particular hasta la reconformación de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República. La posibilidad de legislar opera como una facultad de naturaleza extraordinaria y limitada, refiere la Corte Constitucional, pues de lo contrario se verían afectados los principios de separación de poderes por un lado y el de deliberación democrática por otro. Este carácter limitado a la Corte Constitucional se refiere a que ocurre dado que en la ausencia del legislador únicamente habilitaría al Ejecutivo para emitir decretos ley de urgencia económica para sobrellevar, dice la Corte, necesidades apremiantes de índole económica que requieren de una actuación urgente del Estado y que por eso no pueden esperar a la reinstalación de la Asamblea Nacional. Y el mismo organismo se refiere a que entonces la expedición de normas con rango de ley durante la ausencia del contrapeso natural del Ejecutivo no puede ser entendida como una facultad abierta o una carta en blanco para el presidente. Y tampoco puede suponer la habilitación para asumir competencias o funciones que son naturales del legislativo, ni puede ser utilizada como una herramienta para evadir el sistema de pesos y de contrapesos. Entonces, la separación de poderes se mantiene preservada en este periodo extraordinario y se trata de prorrogar de alguna manera el debate democrático que le corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces, por último, en cuanto a la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional a estas actuaciones presidenciales mediante los decretos ley, está supeditada ante la ausencia del legislativo, pero al menos en cuanto a los decretos ley, subsiste esta posibilidad de que la Asamblea, tras su reconformación posterior a los comicios adelantados, apruebe o derogue estas normativas de decretos ley. ¿Cómo funcionará esto en la materialidad? Todavía no sabemos, María. Esto seguramente lo descubriremos y será espacio de discusión recién en octubre, cuando tengamos ya instaladas las nuevas autoridades estatales. De acuerdo, Gus, muchas gracias por esa respuesta. Este es un tema muy interesante porque como tú nos contabas cuando hablábamos de estas distintas amenazas o distintas oportunidades en las que se podía haber decretado la muerte cruzada, tú nos mencionaste el hecho de que el presidente se sentía bloqueado, ¿no es cierto?, por parte de la Asamblea Nacional, que inclusive uno de los escenarios en los que se planteó activar la muerte cruzada fue por la no aprobación, digamos, de la ley de inversiones, ¿no es cierto? Entonces, algo quizás para añadir también es que justo la facultad de expedir decretos leyes necesaria en este periodo necesariamente tiene que responder a una circunstancia urgente, a una circunstancia apremiante que no puede esperar hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional. Y ahí va la puntualización, ¿no es cierto? Y que tampoco puede ser una herramienta para tratar de aprobar vía decreto ley todos los proyectos o, digamos, todos los planes que tenía el gobierno y que no fueron aprobados ni tratados en su momento por la Asamblea Nacional. Eso también me parece bastante importante como de aclarar que si bien es una facultad constitucional, ¿no es cierto?, el presidente de la República, la propia Constitución también establece límites y hay que darle contenido a ese control que realiza la Corte Constitucional justo para poder respetar esos límites. No sé qué opinas tú antes de ya cerrar también con esa última parte del podcast y del paper.
Sí, justamente, María, respecto a este contenido, ¿no? Como tú bien referías, en los dos casos que ya fueron tramitados de urgencia económica en la Corte Constitucional, en los dictámenes emitidos se ve una uniformidad en el razonamiento de la Corte Constitucional, uniformidad que esperamos también se vea reflejada en los dos pronunciamientos que están pendientes por parte del organismo constitucional respecto a los dos decretos ley que el presidente ha presentado, el uno referente a la condonación o facilitación de pago de los créditos educativos por un lado, y por otro lado, eh, justamente evaluando otras circunstancias sobrevinientes del régimen empresarial ecuatoriano y la dificultad que tienen los procesos de liquidación y reestructuración. Y entonces este alineamiento uniforme al cual nos referimos y que ha desarrollado la Corte Constitucional se refiere a qué puede ser calificado como de materia económicamente urgente para los decretos ley. Y la Corte Constitucional ha desarrollado tres parámetros no bastante interesantes para esta calificación. Mejor dicho, cuatro parámetros. El primero es justamente que los decretos ley se refieran a una materia económica que en estas dos primeras prácticas de la Corte Constitucional se ha visto reflejada en el análisis de los objetivos económicos que tiene el Estado ecuatoriano. Sin embargo, esto, como bien ha mencionado la Corte en estos dos dictámenes previos, no es un parámetro taxativo, es decir, el carácter económico puede ser evaluado de manera mucho más amplia y a través de otros parámetros que permitan justamente esa libertad al Ejecutivo de administrar la economía del país. Pero en cuanto al criterio de urgencia, la Corte Constitucional ha sido un poco más taxativa, si queremos, con tres parámetros que los ha implementado. Y el primero de ellos se refiere a que el presidente, a través de estos decretos ley de urgencia económica, esté respondiendo a circunstancias apremiantes. Es decir, no necesariamente a circunstancias sobrevivientes o emergentes, es decir, nuevas, pero que sean circunstancias actuales que requieren una actuación urgente, inmediata. El segundo de los criterios sería la conexidad plausible entre estas circunstancias apremiantes y las medidas que se están tratando de adoptar a través del decreto ley de urgencia económica. Y el tercer parámetro sería una inmediatez de estas medidas del decreto ley frente a las circunstancias apremiantes. Entonces, con esta sistematicidad de tres pasos, la Corte Constitucional, a mi criterio, trata de asegurar, como tú mencionaste previamente, el respeto a los límites constitucionales de esta facultad extraordinaria. Obviamente nos surgen muchas inquietudes y expectativas de cómo será el desarrollo que ahora presente la magistratura constitucional en los nuevos dos casos que seguramente están pronto a dictaminarse. Exacto. Muchas gracias por compartirnos los criterios de la Corte Constitucional, que son importantes justo porque era un tema absolutamente novedoso. La Corte nunca había resuelto un caso de esta naturaleza y tuvo que darle contenido a su facultad de control y desarrollar parámetros acerca de la urgencia. Y justo como tú dices, nos queda la expectativa de ver cómo estos parámetros se van a aplicar a futuro, no solo en los dos dictámenes que se vienen, sino también en los próximos decretos ley que el presidente seguramente se seguirá mandando. Dicho eso y con esa expectativa que también nos deja el paper, porque es un paper muy actual y que aborda un tema que es sumamente novedoso, no puedo pensar en uno más novedoso ahorita. Cerraría el podcast agradeciéndote, Gus, por tu tiempo y por compartirnos tu investigación y tus criterios y tus opiniones sobre esta coyuntura política y también sobre el alcance de la facultad de la Corte y sobre lo que ha implicado la muerte cruzada para el Ecuador en estos últimos meses. Entonces te agradezco mucho, te mando un abrazo. Muchas gracias, María, a ti también por compartir este espacio. Reitero la admiración y el honor que ha sido para mí el tenerte aquí como mi entrevistante y te agradezco también por esa contribución tan enriquecedora que has hecho a mis opiniones y reitero mi agradecimiento a ese artículo Working Papers. Y finalmente, solo un último tema, quiero aprovechar para, como ya mencioné en mi trabajo, invitar a una crítica pública, académica, formada e informada sobre mi trabajo. Así que quiero invitar, aprovechando este espacio para hacer publicidad,
no solo a mi trabajo, sino también al proyecto de USFQ Working Papers, para que otros autores que estén interesados en la temática, que encuentren novedades en mi trabajo, que encuentren recomendaciones, espacios de fortalecimiento, críticas, debilidades, puedan generar su propio trabajo, que puedan crear discusión respecto a mis opiniones, a mis perspectivas y a mis datos, porque la discusión es lo que enriquece no solo a la ciencia del derecho, no solo a la ciencia de la política, sino también a la discusión académica y a la construcción de un país. Seguramente si es que hubiésemos tenido previamente espacios de discusión política respecto a la gobernabilidad que estaba enfrentando Ecuador, no estaríamos enfrentando este escenario tan extremo. Entonces, para lograr esa discusión política y social, empecemos una discusión académica. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @USFQ_LWP y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.ed.